Recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, buenos días a todos y especialmente, personalmente, felicitaciones para los graduandos de sexto, de quinto y como bien dijo el hermano decano, son 5 años teóricos, ¿no? En algunos casos han sido muchos más, pero bueno, la meta ya está a la mano. Pero interesante que esta llegada entiendan que es un punto de partida para lo nuevo de Dios para ustedes. Amén. Así que bueno, quiero compartirles la palabra del Señor y en esta hora quisiera hablar de una nueva materia. Por las dudas, ¿qué me falta algo? ¿No reunir las unidades suficientes? Bueno, quisiera hablarles a partir de un texto referente nomás, Isaías 40, 29. La palabra de Dios dice que Él, el Señor, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. En otra versión dice, acrecienta el vigor al que no tiene. Multiplica las fuerzas del que no tiene. ¿Se puede multiplicar lo que no hay? Bueno, Argentina en este tiempo, y nosotros en particular, lo sabemos como hombres y mujeres de fe, que es posible. Pero ¿de qué materia quiero hablarles en esta hora que quizás no está, seguramente no está en el currículum habitual de los 5 años, pero tal vez sin darse cuenta la han cursado e inevitablemente la van a tener que seguir cursando, la vamos a tener que seguir cursando si vamos a estar dedicándonos a servir al Señor a pleno. Y esa materia es matemáticas. ¿A cuántos les gusta la matemática? A pocos levantaron la mano. No es una materia muy popular, ¿no? Matemáticas. Pero esta matemática es la matemática de Dios. Dado el escaso tiempo dentro de lo que corresponde al mensaje, solo permítanme presentarles el plan de curso de esta materia que inevitablemente vamos a tener que rendir a lo largo de nuestra vida de servicio al Señor. Porque este texto dice, Él multiplica las fuerzas del que no tiene. Está diciendo, si somos 0, en matemáticas humanas, todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Pero en las matemáticas de Dios, aunque nosotros seamos ceros, nos hayan tratado de ceros a la izquierda, nos sintamos o en algún momento nos hayamos sentido un 0, vayamos sabiendo que por las matemáticas de Dios, multiplicados por Dios, vamos a ser muchos, infinitos, no sé, sin límite. Eso es un indicio de lo que son las matemáticas de Dios que inevitablemente vamos a tener que cursar, inevitablemente tendremos que aprobar a lo largo de nuestra vida. Unas matemáticas que bueno, como es todo lo de Dios, suele ir a contramano de lo que es del hombre. Y yo anoté algunas leyes, algunos principios, plan de curso nada más, no voy a extenderme demasiado, pero como para mostrarnos que estas matemáticas son necesarias, como lo son las matemáticas a nivel humano, una materia que es cierto, no es muy popular, pero que sin darse cuenta están permanentemente en nuestra vida. Bueno, así ocurre con las matemáticas de Dios. Dios es nuestro maestro, claro, aquí su carpeta de apuntes es la Biblia. No puedo levantar el libro aquí, soy pueblo del libro. ¿Dónde está el presidente del directorio? Pueblo del libro, el libro digital también, ¿no? Así que la tengo acá adentro. Está la Biblia. Y
algunas leyes. Permítanme compartirle algunas leyes comparándolas con las matemáticas humanas. En las matemáticas humanas, como dije, todo número multiplicado por 0 da 0. En las matemáticas de Dios, todo 0 multiplicado por Dios da mucho, da innumerable, da sin límite. Y un buen ejemplo de esto, gente que ha practicado las matemáticas de Dios. En Génesis 17:5, Dios lo llama Abraham. Abraham significa padre enaltecido, pero Dios a este hombre que tenía 0 posibilidades de engendrar una descendencia, casado con una mujer que tenía 0 fertilidad, Dios aplica sus matemáticas y ¿cómo lo va a llamar? Abraham, padre de multitudes. ¿Se dan cuenta que un 0 multiplicado por Dios no da 0, da multitudes? Lo hizo con Abraham, ¿por qué no puede hacerlo con nosotros? Somos tan hijos de Dios como lo es Abraham. Segunda ley o otro principio, en las matemáticas del hombre, toda resta implica una disminución. En las matemáticas de Dios, toda resta en lo terrenal aumenta las posibilidades de éxito en lo espiritual. Ejemplo de esto, Josué capítulo 5. Dios lleva a su pueblo a la tierra prometida y estando apenas a 5 kilómetros de la fortaleza más inexpugnable en la tierra de Canaán, que era Jericó, ¿qué hace Dios? Les hace circuncidar a todos los soldados hebreos, de tal forma que tuvieran 0 posibilidades de enfrentar o defenderse del enemigo en caso que algún espía de Jericó acertara a merodear los alrededores, hubiera visto al tendal de soldados padeciendo su pozo operatorio, incapaces de poder atacar y mucho menos defenderse de un eventual ataque enemigo. Les restó posibilidades de éxito. Pero ¿cuál era el propósito? Que ellos pudieran entender, que Israel pudiera entender, que es no dependiendo de nuestras fuerzas, no apoyándose en nuestros recursos, no teniendo la expectativa en lo humano que verdaderamente tenemos posibilidades de vencer, sino disponiéndonos a ser restados por Dios en algún aspecto de nuestra vida, sabiendo que ahí está la clave que nos va a llevar a depender completamente de Dios ante tamaña necesidad, ante tamaña escasez, privación, de lo que sea que te pueda ocurrir en la vida. Sabés que detrás está Dios aplicando sus matemáticas, llevándote, forzándote si es necesario, a depender absoluta, completa, totalmente de Dios. Porque es cierto que muchas veces lo que batalla en contra de nuestra dependencia es justamente el tener a mano los recursos. Las facilidades de la vida, cuando ocurren, cuando vienen, claro que nos traen mucha alegría. ¿A quién le gusta padecer? Pero en verdad, en las matemáticas de Dios, de vez en cuando es necesario ese padecimiento. De vez en cuando es necesaria esa resta para que podamos sumar para Dios. Otra ley de la matemática divina es que, bueno, mientras que en las matemáticas humanas aprueba quien sabe hacer los cálculos correctos, en las matemáticas de Dios muchas veces aprueba quien no hace cálculos, por lo menos no en lo humano. Y otra vez, permítame darle otro ejemplo, en este caso otra vez es Josué, que conquista Jericó y luego se enfrenta con una aldea muy pequeña llamada Jai, significa miseria. Yo no sé si los habitantes de allí se llamaban miserables, ¿no? Pero el punto es que los consejeros de Josué le dicen: no envíes muchos soldados,
es una aldea miserable. Envía 2.000 o 3.000 soldados y ya está. ¿Y qué ocurre? Bueno, Josué hace el cálculo humano, dice 2 más 2 es igual a 4, y entonces envía 2.000 o 3.000 soldados para arrasar con ese miserable pueblo llamado justamente Miseria, Jai. Para sorpresa de ellos, dice el relato, que así como fueron, salieron corriendo, los sacaron disparando de ese lugar, porque estos miserables fueron suficientemente poderosos como para, por alguna extraña razón, infundir un temor en estos 2.000 o 3.000 soldados enviados por Josué, que no tuvieron otra alternativa que salir corriendo, huyendo despavorido y hasta perdiendo a varios soldados en el camino, muertos por sus perseguidores. ¿Qué había pasado? Bueno, Josué había tomado una decisión sabia según el cálculo humano, pero justamente ese cálculo humano lo estaba inhabilitando para que Dios pudiera intervenir con sus cálculos divinos. Y esto es algo que también nosotros más de una vez nos vamos a ver tentados a hacer cálculos humanos, a ver si junto de acá y toco allá y hablo con el otro y me muevo de tal forma y tomo tal decisión y en una de esas llego, en una de esas lo alcanzo, en una de esas lo obtengo. ¿No será que estamos haciendo cálculos en lo humano, pero no estamos aplicando los principios de las matemáticas de Dios? En las matemáticas de Dios, dice la Biblia, diga al débil, fuerte soy. ¿Cómo? Si soy débil, ¿cómo voy a decir fuerte? Porque hay matemáticas divinas operando a nuestro favor. En las matemáticas de Dios, 1 puede más que 1.000. Dice también el libro de Josué. Hay un versículo que descubrí no hace mucho, que dice justamente, Josué 23:10, uno solo de ustedes hará huir a 10.000 enemigos. ¿Qué es eso? Matemáticas de Dios. Porque el Señor peleará por ustedes tal como lo ha prometido. En las matemáticas de Dios no se trata de calcular cuántos son mis recursos, o cuánta capacidad tengo, o cuán fácil o difícil es un desafío. Se trata de depender o no de Dios. Quien es capaz de aprender que solo dependiendo completamente de Dios, más allá de todo cálculo humano, tiene verdaderas posibilidades de éxito, entonces está preparándose para graduarse de esta asignatura llamada Matemáticas Divinas. Josué capítulo 7, versículo 2, estoy citando, Jueces, 7 capítulo 2, dice que Dios a Gedeón, que venía con 32.000 soldados frente al enemigo, ¿qué hizo el Señor? Lo hizo reducir su ejército a apenas 300. Pero hay un detalle que dice que el enemigo eran como una plaga de langostas y sus camellos como la arena al mar. Dios tendría que haber hecho en Josué, no te alcanza con 32.000, sumá otros 32.000. No, al revés, Dios los hizo reducir a 300. Pero Dios le dice a Gedeón, traes tanta gente contigo que si hago que venzan a los enemigos, van a alardear ante mí creyendo que se han salvado ellos mismos. Amados, aquí está la razón de las matemáticas de Dios. Seguramente has padecido, has sufrido alguna suerte de escasez, alguna suerte de limitación, alguna suerte de resta. Y tal vez te preguntaste, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Estoy en el pleno agrado de Dios? Sí, claro que sí. La explicación es sencilla. Dios te estaba haciendo cursar su materia, su asignatura llamada matemáticas, donde la tesis de graduación para esta materia es sencilla. No calcules con tu razón. No midas con tu entendimiento humano. Depende absolutamente de Dios. Entregate sin medida a Dios. Consagrate de lleno a obedecer
sus designios, aunque no sean demasiado entendidos o aprobados por nuestra mente humana. Estarás haciendo no otra cosa que la tesis de graduación para esta difícil materia, porque no es fácil cursar esta materia, como no es la humana, tampoco la divina. No es fácil verse sin nada frente a un desafío que te supera, que no ves la salida. Bueno, estás cursando las matemáticas divinas. Es esto muy sencillo. Depende de Dios, como lo has hecho en estos 5 años. Como lo has hecho tal vez desde que has conocido al Señor, pero sin duda que si seguís haciéndolo y redoblando tu dependencia, aún en lo que es el conocimiento. Entendemos que después de 5 años, claro que hay una capacitación, hay un conocimiento, hay una aptitud para el servicio mayor que la que tenías cuando ingresaste a primer año. Pero ni aún eso, ni todo tu conocimiento, ni toda tu capacidad, ni toda tu experiencia, ni toda tu trayectoria, ni todos tus dones, ni todos tus ministerios, nada de lo que tengas en esta tierra pueda reemplazar a una completa dependencia de Dios. En todo caso, todos esos recursos, esos medios, esas situaciones, entenderlas como provisiones de parte de Dios, herramientas de parte de Dios, pero que no te hagan perder de vista que siempre nuestra mayor dependencia será del Señor, del Espíritu Santo, que es el que te trajo a este lugar, es el que te ha ayudado a cursar estos años, es el que te saca a una nueva etapa y es el que probablemente algún posgrado de sus matemáticas te hará rendir. Pero aquí estamos. Seamos ceros, nos hayan dicho ceros, nos hayan tratado o sentido como ceros a la izquierda, siempre aferrados al Señor, siempre dependiendo de Dios, seremos multiplicados en discípulos, en iglesias, en los recursos que te ponga Dios para ministrar a favor de otros, en donde sea que Dios te tenga asignado para servirle, sin duda allí verás los frutos para la gloria de Dios multiplicados a través de tu vida. Dios te bendiga. Felicitaciones por este tiempo.